Se rió del rey Alfa cuando él la rechazó, sin saber que era la última reina licana con vida. Que la luna sea testigo. Yo, Fenric Drathmore, te rechazo, Eve Ashenmore. El viento bajaba de las montañas del velo gris como un castigo de los dioses antiguos. Era crudo, cortante e implacable. La nieve caía en cortinas tan densas que las antorchas del claro ceremonial apenas mantenían su llama. Cientos de lobos de todos los rincones de las manadas del norte se habían reunido en la pradera helada, bajo el antiguo árbol de hueso. Sus pálidas ramas arañaban el cielo gris como los dedos de algo muerto hace mucho tiempo. Esta noche era la luna de la separación, la noche en que el rey Alfa del norte elegiría a su reina ante las manadas reunidas. Y esta noche, Eve Ashenmore sería destruida. Ella aún no lo sabía. Estaba de pie cerca del círculo exterior de la multitud, envuelta en una capa raída que había sido de su madre. Llevaba el pelo oscuro trenzado hacia atrás, a la antigua usanza, el estilo de los lobos de la montaña, que llevaban 3 generaciones extintos. Ya nadie se trenzaba el pelo así. Nadie recordaba por qué era importante. Pero Eve sí, porque su abuela le había susurrado la razón al oído cuando apenas podía mantener la cabeza erguida. Trenzamos para atar a la bestia. Trenzamos para que el lobo interior recuerde que una vez fue algo más grande. Ella nunca había entendido qué significaba eso. A su alrededor, la multitud bullía de expectación. Podía oler el hidromiel en sus alientos, el cuero engrasado de sus armaduras ceremoniales, y debajo de todo, el agudo olor a cobre de los lobos que apenas contenían sus transformaciones. La luna de la separación les hacía eso, tiraba de su sangre como un gancho detrás del esternón. Eve también lo sentía, pero de forma diferente. Donde otros temblaban y gruñían, ella sentía algo más profundo. Una quietud, un silencio en su pecho tan completo que la asustaba. «Ya viene», susurró alguien, y la multitud se abrió como el agua alrededor de una piedra. Fenric Drathmore, rey alfa de las manadas del norte, caminaba por la nieve como si ésta se apartara de él por voluntad propia. Era enorme, más alto que cualquier lobo que ella hubiera visto, con hombros que tapaban la luz de las antorchas y ojos del color del bronce fundido. Su capa de piel negra se arrastraba tras él, dejando un rastro en la nieve como una herida. Su mandíbula estaba apretada en una línea dura, y su mirada recorría la multitud como un halcón observa un campo. Paciente, seguro, sabiendo ya lo que iba a tomar. El corazón de Eve hizo algo extraño cuando lo vio. No se aceleró, no palpitó. Se cerró como una llave girando en una puerta que no sabía que existía. Cada nervio de su cuerpo se tensó. El silencio en su pecho se resquebrajó, y algo detrás de él comenzó a respirar. Compañero. La palabra llegó a su mente como una campana sonando en una catedral. No era su propio pensamiento, sino algo más antiguo, algo tejido en su sangre. Se tambaleó. La mujer a su lado la miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Compañero, él es tu compañero. Las manos de Eve comenzaron a temblar. Las apretó contra sus muslos, intentando calmarlas. Esto no podía ser real. Ella no era nadie, una huérfana criada por una abuela que había muerto delirando sobre viejos linajes y reinas olvidadas. Trabajaba en el ahumadero en los límites del asentamiento de Ashenmore, destripando pescado y salando carne de venado para lobos que nunca la miraban a los ojos. No poseía nada, no era nada, y el rey Alfa era su compañero. Fenric llegó al centro del claro, donde las raíces del árbol de hueso rompían la tierra helada como las costillas de un gigante enterrado. Su beta, un lobo delgado y con una cicatriz en la cara llamado Haver, dio un paso adelante y levantó la mano pidiendo silencio. La multitud obedeció al instante. El rey Alfa pronunciará ahora la elección, anunció Haver, su voz cruzando el campo nevado como el crujido del hielo. Que la luna sea testigo. Los ojos de bronce de Fenric recorrieron la multitud. Eve sintió el momento en que su mirada pasó sobre ella. Fue como estar en el camino de un incendio forestal. Cada vello de su cuerpo se erizó. Su loba, esa cosa silenciosa que siempre había vivido tan dentro de ella que a veces olvidaba que existía,
Se lanzó hacia adelante con una fuerza que casi le dobló las rodillas. Pero sus ojos no se detuvieron. Pasaron de largo como si ella fuera otra sombra entre los árboles. Entonces se detuvieron en una mujer que estaba justo al otro lado del claro. Thessaly Borún, hija del Alfa del Oeste. Rubia, alta, envuelta en piel de zorro blanco que la hacía parecer tallada en la misma nieve. Ella sonrió cuando la mirada de Fenric la encontró. Una sonrisa pequeña y cómplice, como si hubiera estado esperando esto toda su vida. No, susurró Eve. La palabra salió de ella como sangre de una herida. Fenric abrió la boca para pronunciar la elección y entonces se detuvo. Sus fosas nasales se ensancharon. Giró la cabeza lentamente hacia el círculo exterior de la multitud, hacia Eve. Sus miradas se encontraron. El mundo se silenció. El viento se detuvo. La nieve quedó suspendida en el aire como estrellas congeladas. Eve sintió cómo el vínculo encajaba entre ellos, un hilo de oro y hierro, irrompible, antiguo, real. Vio el reconocimiento en su rostro, la forma en que sus ojos de bronce se abrieron, la manera en que su aliento se atascó en su garganta como un hombre que acaba de ser atravesado por una espada. Él también lo sintió. Durante 3 latidos, simplemente se miraron el uno al otro a través del claro. 3 latidos en los que toda la vida de Eve se reorganizó. No era nadie. Era suya. Él era suyo. El vínculo había hablado, y el vínculo no mentía. Entonces la mandíbula de Fenric se endureció. Algo se estremeció detrás de sus ojos. Una puerta cerrándose de golpe. Un muro levantándose. Se volvió para mirar a la multitud, y cuando habló, su voz era de hierro. Yo, Fenric Drathmore, rey alfa de las manadas del norte, rechazo el vínculo que la luna me ha ofrecido. Un jadeo recorrió la multitud como una piedra arrojada en agua tranquila. La hembra que está en el círculo exterior no la miró, no la miraría, no es digna de estar a mi lado. No tiene un nombre, ni una manada de importancia, ni un linaje digno de este trono. No me uniré a una chica del ahumadero cuando la supervivencia de las manadas del norte exige fuerza. Seguía sin mirarla. Elijo a Thessaly como mi reina. El silencio que siguió fue tan absoluto que Eve pudo oír el siseo de los copos de nieve al caer sobre las antorchas. Todos los ojos en el claro se volvieron hacia ella. Podía sentirlos, cientos de miradas afiladas como agujas clavándose en su piel. Lástima, desprecio, diversión. Algunos de los lobos más jóvenes ya susurraban detrás de sus manos. La pequeña sonrisa cómplice de Thessaly se ensanchó, y algo dentro de Eve, algo que había pasado toda su vida manteniendo en silencio, enterrado, quieto, se movió, se rió. Empezó bajo, apenas un sonido, un aliento que se enroscaba en el aire helado como el humo. Luego creció. No era histérica ni rota. Era una risa que venía de un lugar tan profundo dentro de ella que parecía surgir de la propia tierra, de las raíces del árbol de hueso, de los huesos congelados de la montaña, de un lugar más antiguo que las manadas y sus reyes y sus mezquinas ceremonias de elección. La multitud se quedó rígida. Los lobos no se reían cuando un alfa los rechazaba. Lloraban, suplicaban, se derrumbaban. Se sabía que algunos habían perdido la cabeza por completo. Sus lobos se hacían añicos en su interior como el cristal. Eve Ashenmore echó la cabeza hacia atrás y se rió hacia el cielo. Fenric finalmente la miró. Sus ojos de bronce estaban abiertos, inciertos. Por primera vez en su vida, el rey alfa del norte no sabía lo que estaba viendo. ¿Crees? Dijo Eve, con su voz cortando el campo nevado como una hoja forjada en luz de estrellas, ¿que me estás rechazando a mí? Dio un paso adelante. La multitud retrocedió. ¿Crees que tienes el poder de elegir quién es digno? Otro paso. La nieve bajo sus pies había comenzado a derretirse, no por el calor, sino por la presión. Algo presionaba a través de ella hacia la tierra, algo tan pesado que el propio suelo no podía soportarlo. Pobre y pequeño rey. Le sonrió entonces, y no fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de algo que había estado durmiendo durante mucho, mucho tiempo, y que acababa de abrir los ojos.
Entonces le dio la espalda a él, a todos ellos, y caminó hacia la tormenta. La nieve se la tragó por completo. Eve caminó hasta que la luz de las antorchas fue solo un recuerdo, y los sonidos de la ceremonia quedaron sepultados bajo el viento. Caminó hasta que le ardieron las piernas y le dolieron los pulmones, y el frío se había infiltrado tan profundamente en sus huesos que ya no sentía los dedos. La tormenta se había espesado hasta convertirse en algo casi sólido, un muro blanco que borraba el mundo en todas direcciones. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado rota. Una compañera rechazada, especialmente una rechazada públicamente por un rey alfa ante las manadas reunidas, debería haberse sentido como si su alma hubiera sido partida en dos. En cambio, se sentía despierta. El silencio en su pecho, el que había vivido allí toda su vida, el que siempre había asumido que era vacío, ya no estaba en silencio. Zumbaba, una vibración baja y resonante que podía sentir en sus dientes, en su columna, en las raíces de su pelo. Era el sonido que hace una montaña antes de partirse. Era el sonido de algo enorme tomando aliento. Eve dejó de caminar. Estaba en un claro que no reconoció. Un círculo perfecto de piedra plana, barrido de nieve por el viento o por algo más. Los árboles de los bordes no eran de hueso. Eran más viejos. Su corteza era negra como el carbón y sus ramas estaban desnudas, extendiéndose hacia arriba como manos levantadas en súplica. Nunca había visto árboles como estos. Estaba segura de que nadie vivo los había visto. «Conozco este lugar», susurró, y las palabras salieron con una voz que no era del todo la suya. El zumbido en su pecho se abrió, y su loba silenciosa, enterrada y olvidada, se alzó. Pero no era la loba que siempre había llevado. Esa loba había sido pequeña y silenciosa, más sombra que sustancia. Esto era algo completamente diferente. Esto era vasto. Esto era antiguo. Llenó cada rincón de su cuerpo y luego se desbordó, saliendo de su piel como luz a través de un cristal agrietado. Sus huesos comenzaron a cambiar, su columna se arqueó, su mano golpeó la piedra helada y sus dedos se alargaron en garras que abrieron surcos en una roca que había estado allí durante 1000 años. No se convirtió en una loba, se convirtió en una licana. La distinción importaba más de lo que cualquier criatura viva entendía, porque ninguna criatura viva había visto a un licano en más de 500 años. Los lobos se transformaban en bestias de 4 patas, más grandes que los lobos naturales, más fuertes, más rápidos, pero aún reconociblemente animales. Los licanos eran otra cosa. Eve se irguió sobre 2 piernas que eran más largas de lo que ella era alta. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje del color de una tormenta de invierno, blanco plateado con vetas de un negro profundo e imposible. Sus ojos, cuando los abrió, no eran de bronce como los de Fenric, ni dorados como los de los alfas menores. Eran del color de la luna misma, pálidos, luminosos y de una antigüedad incalculable. Medía 12 pies de altura. Sus garras podrían haber atravesado los muros de un castillo. Sus dientes tenían la longitud de dagas. Y cuando abrió la boca, el sonido que salió no fue un aullido. Fue una orden. Una sola nota que recorrió el paisaje helado como un trueno, sacudiendo la nieve de los árboles negros y haciéndola caer al suelo en grandes sábanas blancas. Cada lobo en un radio de 20 metros lo sintió. En el claro ceremonial, a mitad de su hueca elección, Fenric Drathmore cayó de rodillas. No decidió arrodillarse. Su cuerpo simplemente obedeció, respondiendo a una autoridad tan por encima de la suya que su sangre alfa la reconoció como una vela reconoce al sol. Haver se tambaleó. Thessaly Voron se puso tan blanca como la piel que vestía. Por todo el campo nevado, los lobos que habían estado de pie, orgullosos y altos, se doblaron como si hubieran sido golpeados. Sus lobos rodaron sobre sus espaldas dentro de ellos en una muestra instintiva de sumisión absoluta. «¿Qué?», jadeó Fenric, sus manos arañando la tierra helada. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de reconocimiento, de una memoria genética tan profunda que era anterior al lenguaje, anterior a las estructuras de las manadas, anterior a todo lo que había conocido sobre lo que significaba ser un lobo. «¿Qué es eso?»,
Nadie pudo responderle porque nadie lo sabía. El último lobo que podría haber respondido a esa pregunta había muerto hacía 5 siglos, llevándose el conocimiento con ella a la tumba. En el claro de los árboles negros, Eve estaba en su forma de licana y respiraba. El frío no la tocaba. La tormenta se apartaba a su alrededor como si tuviera miedo. Y en el zumbido que llenaba su cuerpo, el zumbido que ahora entendía que siempre había estado allí, siempre esperando, siempre paciente, oyó una voz. Era la voz de su abuela. Trenzamos para atar a la bestia. Trenzamos para que el lobo interior recuerde que una vez fue algo más grande. Ahora lo entendía. Las trenzas no habían sido para atar a su loba. Habían sido para atar a su licana, para mantener la sangre antigua en silencio hasta el momento en que fuera necesaria. Hasta el momento en que el mundo la rompiera y la verdad saliera a borbotones. Su abuela lo había sabido, siempre lo había sabido. La había criado en la oscuridad, la pobreza y el silencio, no por crueldad, sino por un amor desesperado y aterrorizado. Porque la última reina licana, que se rebeló, fue cazada por todas las manadas del continente y despedazada por lobos que temían lo que no podían controlar. Eve inclinó su enorme cabeza hacia el cielo y dejó que la nieve cayera sobre su rostro. Podía sentir el mundo de manera diferente ahora. Podía sentir a cada lobo en el territorio. No solo su presencia, sino sus corazones, sus miedos, sus lealtades. Podía sentir la tierra misma, la vieja magia que corría por ella como vetas de plata en la piedra. Podía sentir las líneas ley, los antiguos canales de poder que las manadas habían olvidado hacía mucho tiempo, pero que los licanos habían usado una vez para mantener el mundo unido. Y podía sentir algo más, algo oscuro, algo incorrecto. Muy al norte, más allá de las montañas del velo gris, más allá de la costa destrozada, en un lugar donde la nieve nunca dejaba de caer y el sol nunca salía. Algo se estaba moviendo, algo que había estado aprisionado allí durante siglos, retenido por la magia licana que se había debilitado año tras año a medida que el último linaje licano menguaba. Algo que se liberaría pronto, muy pronto. Y cuando lo hiciera, ningún rey alfa, por muy fuerte, orgulloso o seguro de su propio poder que estuviera, sería capaz de detenerlo. Solo una licana podía. Solo ella. Fenric no podía dormir. Habían pasado 3 días desde la ceremonia de la luna de la separación, y el rey alfa del norte no había dormido en ninguno de ellos. Estaba sentado en la cámara de guerra de la fortaleza del velo gris, una fortaleza de piedra gris y hierro que había sido la sede del Alfa del Norte durante 12 generaciones, y miraba el mapa extendido sobre la mesa ante él. Pero no estaba viendo los mapas, estaba viendo unos ojos oscuros en un rostro afilado y orgulloso. Estaba oyendo una risa que debería haber sido un sollozo. El rechazo debería haber roto el vínculo. Así es como funcionaba. Un alfa rechazaba a una compañera y el vínculo se disolvía como la escarcha a la luz del sol. Doloroso, pero final. La loba rechazada se afligiría, se recuperaría con el tiempo y finalmente seguiría adelante. El alfa tomaría a su reina elegida y gobernaría como considerara oportuno. El vínculo no se había disuelto. Seguía allí, un hilo de oro y hierro en el centro de su pecho, tirando hacia el este, hacia las montañas, hacia ella. No se había debilitado. Si acaso se había fortalecido. Ahora ardía, un fuego bajo y constante que hacía que su lobo caminara y gruñera dentro de él como un animal enjaulado. Y estaba el asunto de la genuflexión. Fenric no le había contado a nadie lo que le había pasado durante la ceremonia. Cómo su cuerpo simplemente se había desplomado a mitad de la frase. Como si algo hubiera metido la mano dentro de él y lo hubiera aplastado como un pulgar aplasta un insecto contra la tierra. Lo había ocultado, alegando un dolor repentino en la pierna, una vieja herida de guerra que le molestaba. Sus lobos habían fingido creerle, pero Haber no había fingido. Haber también lo había sentido, y la mirada en los ojos marcados por cicatrices de su beta era una que Fenric nunca había visto allí antes. Fenric, dijo Haber desde la puerta, tienes que encontrarla. Fenric no levantó la vista. Elegí a Thessaly. Con el debido respeto, mi rey, Thessaly Voron es una alianza política
envuelta en piel de zorro. Trae a los lobos del oeste de su padre a tu estandarte. Eso es todo lo que trae. Haver entró en la habitación, sus botas pesadas sobre el suelo de piedra. ¿Qué pasó en la ceremonia? Lo que todos sentimos, eso no fue política. Lo que sentimos fue viento y nieve y demasiado hidromiel. Fenric. Haber rara vez usaba el nombre de pila de su rey. Cada lobo en ese claro cayó simultáneamente sin previo aviso. Algo nos obligó a someternos, no por miedo, sino por naturaleza. Nuestros lobos reconocieron una autoridad superior. Eso no ha sucedido Nunca ha sucedido. Exactamente. Haver se apoyó en la mesa, sus manos con cicatrices planas sobre los mapas. Entonces, ¿qué fue? ¿Y por qué vino de la dirección en la que caminó tu compañera rechazada? Fenric guardó silencio durante un largo rato. El fuego crepitaba en el hogar. La nieve golpeaba contra las estrechas ventanas. No era nadie, dijo finalmente, pero su voz había perdido su dureza. Una huérfana de un asentamiento muerto, sin familia, sin posición en la manada, sin entrenamiento. ¿Cómo podría poner a una chica del ahumadero en el trono de las manadas del norte? La Alianza Occidental, se habría derrumbado. Las manadas del sur se habrían reído de nosotros hasta la ruina. Hice lo que cualquier rey haría. Hiciste lo que un hombre asustado haría, dijo Haber en voz baja. Viste algo desconocido y elegiste el camino seguro. Eso no es lo mismo que la sabiduría, mi rey. Antes de que Fenric pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un joven explorador, apenas con edad para su primera transformación, entró tropezando, con el rostro sin sangre por el frío y el terror. El asentamiento de Espinar, jadeó el muchacho. Ha desaparecido. Fenric se puso de pie al instante. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Destruido. Cada edificio, cada lobo que había allí. La voz del chico se quebró. No quedaba nada más que huesos. Huesos congelados esparcidos por la nieve. Y los huesos estaban mal, mi rey. Eran demasiado grandes. Ningún lobo tiene huesos de ese tamaño. Haber y Fenric intercambiaron una mirada. ¿Cuántos? Preguntó Haber. 200. Todo el asentamiento. Mujeres, niños, ancianos, todos ellos. El chico temblaba. Y había marcas en el suelo. Huellas, creo. Pero no eran huellas de lobo. No eran huellas que hubiera visto nunca. Eran profundas, como si algo increíblemente pesado hubiera caminado por allí. Y venían del norte. Del norte. Fenric sintió que el vínculo en su pecho se encendía, no con calor, sino con una advertencia. Como si el hilo que lo conectaba con Eve Ashenmore acabara de tensarse, tratando de arrastrarlo a algún lugar donde necesitaba estar. Envía jinetes a cada asentamiento en un radio de 50 millas de Espinar, ordenó. Doblen la guardia en los pasos del norte. Y que alguien me encuentre cada texto, cada pergamino, cada leyenda olvidada que tengamos sobre lo que existía antes de las manadas. ¿Antes de las manadas? Preguntó el explorador, confundido. Antes de nosotros, dijo Fenric. Antes de que los lobos gobernaran esta tierra. Algo más la gobernó primero. Quiero saber qué. Eve pasó 7 días en las montañas. No planeaba pasar 7 días. Había caminado hacia la tormenta sin nada, sin comida, sin refugio, sin más plan que la simple necesidad animal de moverse, de poner distancia entre ella y el claro donde su compañero la había mirado y la había encontrado deficiente. Pero las montañas la cuidaron de maneras que no podía explicar. Aparecían cuevas cuando necesitaba refugio. Los arroyos corrían claros y sin congelar en lugares donde deberían haber sido hielo sólido. Los ciervos caminaban hacia ella en lugar de alejarse, quedándose quietos en la nieve como si se ofrecieran a sí mismos. La tierra misma parecía responderle, doblándose, cambiando, proveyendo, como si no estuviera caminando por la naturaleza salvaje, sino por una casa que había estado esperando el regreso de su señora. Cada noche se transformaba. Cada vez, la forma de Licana venía más fácil, más naturalmente, como si su cuerpo estuviera recordando una forma que siempre había estado destinada a tener. Y cada vez que se transformaba, aprendía algo nuevo.
La primera noche aprendió a oír las líneas ley, los canales de poder antiguo que corrían por la tierra como ríos subterráneos. Zumbaban a frecuencias que solo los oídos licanos podían detectar, y sus canciones eran mapas. Podía trazarlas por todo el continente, sintiendo dónde corrían con fuerza y dónde se habían vuelto delgadas y débiles. La segunda noche aprendió que las líneas ley se estaban deshilachando gravemente. En el norte, donde convergían bajo la costa destrozada, apenas se mantenían unidas. Hilos de poder tan tensos que podía sentirlos vibrar con la tensión. Y debajo de ellos, presionando contra ellos desde abajo, algo empujaba. La tercera noche, soñó. No los sueños fracturados y sin sentido de una loba ordinaria, sino visiones estructuradas y con propósito que se desarrollaban detrás de sus ojos cerrados, como recuerdos pertenecientes a otra persona. Vio a una mujer que se parecía a ella, con el mismo rostro afilado, el mismo pelo oscuro, la misma quietud en el pecho, de pie en un acantilado sobre un mar helado. La mujer era enorme en su forma delicada, con un pelaje blanco plateado que ondeaba en un viento que olía a sal y a hielo antiguo. Debajo de ella, algo se movía en el agua, algo vasto y oscuro, con ojos como carbones encendidos. Morvaith, dijo la mujer, y el nombre era una prisión, una palabra de atadura que aplastaba a la cosa oscura bajo las olas y la mantenía allí. La mantenía gritando y retorciéndose en cadenas de pura voluntad licana. Eve se despertó jadeando, con el nombre aún resonando en su cráneo. Morvaith. Lo conocía como conocía el latido de su propio corazón, no por aprendizaje, sino por sangre. La cosa bajo la costa destrozada. La cosa que había estado aprisionada allí durante 500 años, retenida por la magia licana tejida en las propias líneas ley. La magia que ahora estaba fallando porque los licanos se habían ido, porque ella era la última, porque su abuela la había escondido tan bien que el poder del linaje casi se había extinguido por completo. La cuarta noche entendió lo que significaba la destrucción de Espinar. Lo había sentido, una onda de maldad a través de las líneas ley, un temblor de energía oscura que sabía a ceniza y sangre vieja. Morvaith estaba probando sus cadenas, extendiéndose a través de las grietas en las líneas ley que fallaban para tocar el mundo de la superficie. Y cada vez que se extendía, algo moría. La quinta noche se dio cuenta de que no podía hacer esto sola. La atadura que sostenía a Morvaith requería más de un licano. En los viejos tiempos, en la era antes de que las manadas cazaran a los licanos hasta la extinción por celos y miedo, había habido una corte entera de reinas licanas, 7 de ellas, cada una anclando una sección diferente de la atadura. Cuando la última corte cayó, la reina final había vertido todo lo que tenía en las líneas ley, consumiéndose para forjar un sello lo suficientemente fuerte como para mantenerse sin el mantenimiento licano. Ese sello ahora se estaba rompiendo, y Eve era una sola mujer, pero no estaba sin recursos. Las reinas licanas no habían confiado en sus primos lobos, y por una buena razón, pero habían dejado algo atrás. Reliquias, anclas de poder licano condensado escondidas en 7 lugares del continente. Cada una contenía suficiente poder en bruto para reforzar una sección de la atadura. Si Eve podía encontrarlas, activarlas con su sangre, podría restaurar el sello. La sexta noche las localizó. Las líneas ley le cantaron sus ubicaciones. 7 puntos de luz esparcidos por el norte helado, cada uno pulsando con un poder que respondía a su sangre y solo a su sangre. La séptima noche bajó de las montañas. Entró en el asentamiento de Ashenmore justo antes del amanecer, cuando el cielo tenía el color de un moretón y las fogatas apenas comenzaban a enviar sus delgadas columnas de humo al aire helado. Se veía diferente, no de una manera que pudiera nombrarse fácilmente. Seguía siendo delgada, de rasgos afilados. Todavía llevaba la capa raída de su madre muerta. Pero había algo en sus 2 ojos que no había estado allí antes. Una profundidad, un peso, la mirada de alguien que había visto la forma del mundo desde muy arriba y había entendido con perfecta claridad lo pequeño y frágil que era en realidad.
El maestro del ahumadero la vio primero. Era un lobo de cuello grueso llamado Dugan, que nunca le había dirigido más de 12 palabras en los 10 años que había trabajado para él. «Llegas tarde», gruñó. «Me voy», dijo Eve. Pasó junto a él sin detenerse, hacia la pequeña cabaña que había sido su hogar, el hogar de su abuela, desde que tenía memoria. Era una sola habitación, apenas más grande que un establo de caballos, con un suelo de tierra apisonada y una única ventana que había sido remendada con aceite tantas veces que era más remiendo que tela. Recogió lo poco que tenía. Un cuchillo con mango de hueso, un rollo de cuerda, una bolsa de carne seca y un pequeño bulto envuelto en piel de ciervo que nunca le habían permitido abrir. Su abuela le había dado el bulto en el último día lúcido de la anciana. «Cuando sepas lo que eres», había dicho, con los ojos brillantes de fiebre y aterrorizados. «Solo entonces, no antes, prométemelo». Eve ahora sabía lo que era. Desenvolvió la piel de ciervo. Dentro había una diadema, un fino metal blanco, plateado que parecía brillar con luz propia, grabado con símbolos que Eve ahora podía leer tan fácilmente como respirar. Escritura licana, el lenguaje de las reinas. Y la inscripción era simple. «Yo fui la última. Tú serás la primera de nuevo». Se colocó la diadema en la frente. Se asentó contra su piel como si hubiera sido hecha para ella, porque había sido forjada por la última reina licana hacía 500 años para la descendiente que había visto en su visión moribunda. La descendiente que nacería en la clandestinidad, se criaría en la ignorancia, sería rota por el rechazo y reforjada en algo que el mundo necesitaba desesperadamente y no merecía. Eve Ashenmore salió de la cabaña de su abuela hacia el gris amanecer, y ya no era una chica del ahumadero. Era la última reina licana y tenía 6 reliquias que encontrar antes de que el mundo terminara. Encontró la primera reliquia en las ruinas de Aldenmere, una fortaleza licana que había sido arrasada tan completamente que solo quedaban las piedras de los cimientos, enterradas bajo siglos de hielo. La reliquia era una esfera de energía licana cristalizada, lo suficientemente pequeña como para caber en su palma, y cuando la presionó contra el nodo de la línea ley bajo las ruinas, detonó con un pulso de luz plateada que sintió en cada célula de su cuerpo. La línea ley se fortaleció. El deshilachamiento se detuvo, al menos en esa sección. Encontró la segunda en un sistema de cuevas bajo las montañas del Velo Gris, una cueva que los lobos habían usado para almacenar durante generaciones sin saber nunca lo que había detrás de la pared falsa en su punto más profundo. Esta reliquia era un colmillo, enorme, tallado en una sola pieza de piedra lunar, y cuando la activó, los temblores que venían del norte disminuyeron durante 3 días completos. Encontró la tercera, cuarta y quinta en rápida sucesión, cada una escondida en un lugar de antiguo poder licano, cada una requiriendo su sangre para activarse, cada una ganándole tiempo contra la cosa que presionaba desde abajo. Con cada activación se hacía más fuerte. Su forma de licana se volvió más fluida, más controlada. Podía mantenerla durante horas sin agotamiento. Podía correr en ella durante días. Pero la sexta reliquia era diferente. Las líneas ley le dijeron que estaba en el último lugar al que quería ir. La fortaleza del Velo Gris, la sede del rey Alfa. La reliquia estaba enterrada en los cimientos de la propia fortaleza, colocada allí por una reina licana hacía 1000 años, cuando los lobos y los licanos todavía eran aliados. Antes de los celos, el miedo y la larga y sangrienta purga que había llevado a los licanos a la extinción. Los reyes Alfa habían estado construyendo sobre el poder licano durante siglos sin saberlo. La propia fuerza de su dinastía era prestada. Eve se paró en una cresta con vistas a la fortaleza y consideró sus opciones. Podía intentar colarse, podía intentar tomarla por la fuerza, o podía entrar por la puerta principal y decirle al rey Alfa exactamente quién era y exactamente lo que se avecinaba. Eligió la puerta. La guardia la vio venir desde media milla de distancia, una figura solitaria caminando por la nieve, moviéndose con una firmeza que los lobos no poseían,
llevando una diadema que atrapaba la luz del invierno como una estrella. No intentaron detenerla. Algo en su forma de moverse hizo que sus lobos gimieran y se apretaran contra el fondo de sus mentes, instando a sus mitades humanas a apartarse. Caminó por el patio exterior, pasando por los establos, pasando por los campos de entrenamiento, donde los jóvenes lobos se detenían a mitad del ejercicio para mirar, pasando por el gran salón, donde los sirvientes se pegaban a las paredes a su paso. Caminó hasta que llegó a la cámara de guerra y abrió la puerta sin llamar. Fenric estaba allí, también Haber, y también Thessaly, recostada en una silla como un gato, mirando los mapas de la mesa con una expresión de perfecto aburrimiento. Los tres levantaron la vista cuando la puerta se abrió. El rostro de Fenric pasó por varias transformaciones en rápida sucesión. Sorpresa, reconocimiento, dolor, anhelo y finalmente, porque era un rey y los reyes están entrenados para ocultar lo que sienten, una cuidadosa y controlada vacuidad. Tú, dijo él. Yo, asintió Eve. Thessaly se enderezó en su silla. ¿Quién es esta? Preguntó, aunque el temblor en su voz sugería que ya lo sabía. Esta es la mujer que tu rey rechazó, dijo Eve y sonrió. No la sonrisa fría de la ceremonia, sino algo más cálido y mucho más peligroso. Y no estoy aquí por él. Estoy aquí por lo que está enterrado bajo su trono. No hay nada enterrado bajo mi trono, dijo Fenric. Hay una reliquia licana en los cimientos de esta fortaleza que ha estado manteniendo el poder de tu linaje en su lugar durante 1000 años. Sin ella, la dinastía Drathmore se habría desmoronado hace 3 siglos. Y la necesito, porque sin ella, algo mucho peor que una dinastía en ruinas va a surgir de debajo de la costa destrozada y devorará todo lo que has conocido. Silencio. Haver miró a Fenric. Fenric miró a Eve. Thessaly los miró a los tres y no le gustó lo que vio. Miente, dijo Thessaly. Es una compañera rechazada buscando venganza. Échenla. 3 asentamientos más han sido destruidos desde Espinar, dijo Haber en voz baja. No está mintiendo. Fenric se puso de pie. El vínculo en su pecho ardía, no con dolor, sino con algo peor. Verdad. Podía sentirlo a través del vínculo de compañero. Sentir la sinceridad que irradiaba de Eve como el calor de una forja. No estaba mintiendo. No buscaba venganza. Estaba tratando de salvarlos, a todos ellos, incluyéndolo a él, incluyendo al hombre que la había humillado ante todo el norte. ¿Qué eres?, preguntó, y su voz era... Eve lo miró a los ojos. El vínculo entre ellos cantó. Soy la última de las reinas licanas, la última del linaje que tus antepasados ayudaron a destruir. Y si no me dejas entrar en tus cimientos esta noche, no quedará un norte del que ser rey. Dejó que un destello de su verdadero poder se mostrara. Solo un destello, lo suficiente para presionar a los lobos en la habitación y recordarles lo que habían sentido en la luna de la separación. Las rodillas de Fenric se doblaron ligeramente. Haver se agarró a la mesa. Thessaly jadeó y retrocedió tropezando, su cuidadosa compostura haciéndose añicos. «Llévenme a los cimientos», dijo Eve. Ahora. Los cimientos de la fortaleza del velo gris eran más antiguos que la propia fortaleza. Una vasta cámara de piedra negra, tallada no por manos de lobo, sino por garras licanas. Estaban en lo profundo de la fortaleza, donde la roca madre se encontraba con la tierra helada. Fenric la guió con una antorcha, y Eve caminó a su lado en un silencio que no era ni cómodo ni hostil. Era el silencio de 2 personas que tenían demasiado que decir y aún no tenían un lenguaje para decirlo. No lo sabía, dijo Fenric finalmente, mientras descendían la última escalera hacia la oscuridad. Que yo era una licana, yo tampoco lo sabía. No me refería a eso. Se detuvo al pie de las escaleras y se volvió para mirarla. A la luz de la antorcha, sus ojos de bronce eran líquidos, y la vacuidad controlada había desaparecido. En su lugar había algo crudo. No sabía lo que estaba desechando. Te miré y vi un problema, una complicación, una mujer que haría mi reinado más difícil. No te vi a ti. No, dijo Eve,
No lo hiciste. Lo siento. Lo sé. Puedo sentirlo a través del vínculo. Hizo una pausa. No estoy aquí por tu disculpa, Fenric. Estoy aquí porque algo va a destrozar este mundo y soy la única que puede detenerlo. Y lo que necesito para detenerlo está bajo tus pies. Tu culpa no me es útil en este momento. Él se estremeció pero asintió. Entonces déjame ser útil de otras maneras. ¿Qué necesitas? Esta reliquia costará algo cuando la active. Es diferente de las otras. Ha estado integrada en el nodo de la línea ley bajo la fortaleza durante un milenio. Liberarla y reactivarla colapsará temporalmente la fuente de poder de la que se alimenta tu fortaleza. Durante aproximadamente 12 horas, cada lobo en velo gris perderá su fuerza mejorada, su curación, su transformación. Serán tan vulnerables como los humanos. Y si la cosa oscura ataca durante esas 12 horas, entonces tendrán que luchar como luchan los humanos, con acero, coraje y terquedad. Lo miró, y por primera vez algo se suavizó en su expresión. Me han dicho que al linaje Drathmore no le falta terquedad. A pesar de todo, él casi sonrió. La reliquia estaba incrustada en el suelo de la cámara. Un disco del mismo metal blanco plateado que su diadema, grabado con escritura licana, que pulsaba con una luz débil y agotada. Eve se arrodilló ante ella y presionó sus manos planas contra su superficie. El metal estaba cálido a pesar del frío de la piedra profunda. Cuando haga esto, dijo sin levantar la vista, sentirás el vínculo entre nosotros más claramente de lo que nunca lo has sentido. Necesito que estés preparado para eso. ¿Por qué? Porque el poder licano fluye a través de los vínculos. Vínculos de compañero, vínculos de sangre, vínculos de manada. Cuando active esta reliquia, el vínculo entre nosotros se convertirá en un conducto. Sentirás todo lo que yo siento, incluyendo lo que Morvaith es realmente. No esperó a que respondiera. Presionó su sangre en la reliquia y pronunció la palabra del despertar. Una palabra licana, pesada y resonante, que sacudió el polvo del techo e hizo que la antorcha en la mano de Fenric parpadeara y casi se apagara. La reliquia explotó con luz plateada. Y Fenric vio, a través del vínculo, a través de los ojos y los sentidos, y la antigua sangre despierta de Eve, vio lo que yacía bajo la costa destrozada. Vio a Morvaith, no una criatura, no una bestia, sino una ausencia, un hambre con forma, una cosa que existía antes que los lobos, antes que los licanos, antes que las propias montañas. Era la oscuridad que había existido antes de que saliera la primera luna, y había sido aprisionada por reinas licanas que se habían quemado hasta las cenizas para mantenerla enjaulada. Vio las cadenas de luz que la sostenían, líneas ley tejidas en una red de complejidad imposible, cada nodo anclado por una reliquia licana, cada reliquia alimentada por sangre que había sido real cuando el primer lobo todavía estaba aprendiendo a aullar. Vio lo delgadas que se habían vuelto las cadenas, lo cerca que estaban de romperse. Vio lo que sucedería cuando lo hicieran. No una guerra, no una invasión, sino un deshacimiento. Morvaith no conquistaría el mundo. Lo borraría. Cada lobo, cada humano, cada ser vivo simplemente dejaría de ser, consumido por una oscuridad tan completa que incluso la memoria sería devorada. La visión terminó. Fenric estaba de rodillas de nuevo, con lágrimas congelándose en su rostro y sus manos temblando tanto que la antorcha yacía chisporroteando en el suelo. «Ahora lo entiendes», dijo Eve. Estaba de pie sobre él, con el rostro demacrado y pálido por el costo de la activación, pero sus ojos estaban firmes. «Esto es más grande que las manadas y los tronos y las alianzas políticas. Esto es todo». «Entiendo», susurró él. «Hay una reliquia más, la séptima. Es la piedra angular, la que bloquea la atadura en su lugar una vez que todas las demás están activas. Está en la propia costa destrozada, al borde de la prisión de Morvaith. No puedes ir allí sola. Planeaba hacerlo. No». Fenric se puso de pie. Todavía temblaba, pero su voz era de nuevo la de un rey.
No el rey arrogante que había rechazado a su compañera por conveniencia política, sino algo más antiguo, algo mejor. Un rey que había visto el abismo y había elegido enfrentarlo. No irás sola, las manadas del norte cabalgan contigo. Tus lobos no pueden luchar contra Morvaith. No, pero pueden luchar contra lo que Morvaith envía. Las cosas que destruyeron esos asentamientos. Eran exploradores, fragmentos del poder de Morvaith extendiéndose a través de las grietas. Mis lobos pueden mantener la línea contra ellos, mientras tú haces lo que solo tú puedes hacer. Eve lo estudió por un largo momento. A través del vínculo, sintió su determinación, sólida como el granito, inflexible, alimentada por la culpa, el asombro y algo que aún no estaba lista para nombrar. Muy bien, dijo ella. Cabalgamos al amanecer. La marcha hacia la costa destrozada duró 9 días. 9 días a través del peor terreno que el norte podía ofrecer. Pasos congelados donde el viento cortaba como una cuchilla. Bosques de antiguos árboles negros donde la luz nunca penetraba del todo. Cruces de ríos donde el hielo gemía y se agrietaba bajo el peso de 3000 lobos. Fenric lideraba desde el frente, como su padre le había enseñado, y Eve caminaba a su lado, su diadema brillando en la perpetua luz gris. Su presencia era un faro que los lobos seguían, no por obediencia, sino por instinto. No hablaron del vínculo, no hablaron del rechazo. Había demasiado que hacer, demasiado en juego, y la cosa no dicha entre ellos era demasiado grande para los pequeños espacios entre la marcha, el campamento y la marcha de nuevo. Pero estaba allí, creciendo, profundizándose, evolucionando hacia algo para lo que ninguno de los dos tenía lenguaje. Thessaly había sido dejada atrás en la fortaleza del velo gris, furiosa y asustada. Antes de partir, se había enfrentado a Fenric en el patio, su cabello dorado azotado por el viento. La estás eligiendo a ella, lo había acusado. Estoy eligiendo la supervivencia, había respondido él. Y lo decía en serio, pero ambos sabían que no era toda la verdad. Al quinto día comenzaron los ataques. Los fragmentos de Morvaith llegaban de noche. Cosas masivas y sin forma, hechas de sombra y hambre. Sin ojos, sin boca y sin más sonido que la horrible ausencia de sonido. Se movían por el campamento como agua negra, disolviendo todo lo que tocaban. La primera noche perdieron 40 lobos. La segunda noche, 60. En la tercera noche, Eve se transformó. Caminó hasta el centro del campamento en su forma de licana, 12 pies de furia blanca, plateada con ojos de luna, y garras que dejaban surcos en la piedra congelada. Y aulló. No un aullido de lobo, una orden de licana. Los fragmentos de Morvaith retrocedieron. No huyeron, pero dudaron, y en esa vacilación los lobos cayeron sobre ellos con dientes y garras y los despedazaron. Después de eso, Eve montó guardia cada noche mientras los lobos dormían. Ella misma no dormía. Fenric venía a ella en lo más profundo de la noche, trayendo caldo caliente que ella bebía en su forma de licana, sosteniendo la taza con garras que podrían haberle aplastado el cráneo. Y se sentaban en silencio juntos al borde del campamento mientras la nieve caía a su alrededor. ¿Tienes miedo?, le preguntó él en la octava noche. Sí, dijo ella. Su voz delicada era un retumbo bajo que vibraba en su pecho. No de morir, de fallar. Si no puedo colocar la piedra angular, todo termina. No solo nosotros, todo. Cada madre cantándole a su hijo, cada lobo viejo contando historias junto al fuego, cada primera nevada y cada deshielo. Todo desaparecerá. No fallarás. No puedes saber eso. No, pero te conozco a ti. Te he observado durante 9 días y sé lo que rechacé. Eres la criatura más fuerte que he visto, Eve. No por la sangre licana, por quién eras antes de saberlo. Una mujer que se rió cuando debería haberse roto. Una mujer que caminó hacia una tormenta en lugar de suplicar piedad. Esa mujer no fallará. Ella guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz delicada se había suavizado hasta algo casi gentil. Cuando esto termine, si sobrevivo, tendremos que hablar de ese vínculo. Sí, dijo él, lo haremos. La costa destrozada apareció al 9º día como una herida en el mundo. Era exactamente como su nombre sugería,
una costa que parecía como si un dios le hubiera dado con un martillo, rompiendo los acantilados en fragmentos dentados de roca negra que se proyectaban sobre un mar de un gris agitado. El agua no estaba congelada. Debería haberlo estado, tan al norte, pero no lo estaba. Se movía con una cualidad lenta y aceitosa que hacía que los lobos gimieran y se apretaran unos contra otros. Bajo el agua, algo brillaba, una luz débil y enfermiza que pulsaba con un ritmo que era casi como respirar. Allí, dijo Eve, señalando un promontorio que se extendía muy lejos sobre el agua. El punto más lejano de tierra, azotado por las olas y el viento, con una superficie de piedra plana en su punta, que llevaba las marcas desgastadas pero inconfundibles de garras licanas, el nodo de la piedra angular. Ahí es donde estuvo la última reina cuando forjó la atadura. Y ahí es donde debes estar ahora. Sí, se transformó en su forma de licana por última vez. Estaba magnífica, blanca plateada contra el cielo gris, su diadema ardiendo con luz, sus ojos pálidos como la luna fijos en el promontorio, con una expresión de absoluta resolución. Los lobos que la vieron hablarían de este momento por el resto de sus vidas. Sus nietos oirían hablar de ello. La imagen se convertiría en leyenda. La reina licana de pie en el borde del mundo, a punto de enfrentarse a la oscuridad sola. Fenric dio un paso adelante. Eve. Ella lo miró desde arriba. En su forma delicana, se alzaba sobre él, y por un momento, la absurdidad de la situación los golpeó a ambos. Esta criatura enorme, antigua, increíblemente poderosa, y el rey lobo que una vez la había descartado como una chica del ahumadero. «Vuelve», dijo él, «lo intentaré». «Eso no es suficiente. Vuelve, Eve, es una orden de tu compañero». Ella le enseñó los dientes. Él tardó un momento en darse cuenta de que estaba sonriendo. «Me rechazaste, ¿recuerdas? No tienes autoridad para ordenarme nada, Rey Alfa. Entonces te lo estoy pidiendo. Vuelve a mí». Ella sostuvo su mirada por un largo y ardiente momento. Luego se giró y caminó hacia el promontorio, y el mundo contuvo la respiración. En el momento en que sus garras tocaron el nodo de la piedra angular, el mar entró en erupción. Morvaith se alzó. No del todo, todavía no, pero lo suficiente. Un pilar de oscuridad absoluta brotó del agua, alcanzando el cielo como una mano, y el sonido que hizo fue el sonido de todo terminando. Los lobos gritaron. Algunos se transformaron involuntariamente, cayendo a cuatro patas mientras sus animales tomaban el control en puro terror primario. Eve se mantuvo firme. Presionó su sangre en la piedra. Pronunció las palabras de atadura, no una palabra, sino 7. Una por cada reliquia, una por cada punto de la gran cadena que mantenía la oscuridad en su lugar. A medida que cada palabra salía de su boca, un rayo de luz plateada brotaba de la reliquia correspondiente en todo el continente, arqueándose en el cielo como hilos en un telar, convergiendo en el promontorio donde ella estaba. La séptima palabra fue la más difícil. Requería no solo poder, sino sacrificio, la voluntad de verterse a sí misma en la atadura, de convertirse en parte de la cadena, de anclarla no solo con magia, sino con la esencia misma de lo que era. La última reina había muerto haciendo esto. Había dado cada gota de sí misma para forjar un sello lo suficientemente fuerte como para aguantar durante 5 siglos. Eve pronunció la séptima palabra. La luz se intensificó hasta que toda la costa se bañó en plata. El pilar de oscuridad gritó, un sonido más allá del sonido, una vibración que agrietó la piedra y aplanó las olas, y llevó a cada lobo en 100 millas a sus rodillas. Se debatió contra las cadenas de luz, contra la atadura que se tejía apretadamente a su alrededor, tirando de él hacia abajo, abajo, abajo. Y entonces se acabó. La oscuridad se hundió bajo las olas. El mar se calmó. El cielo que había estado gris durante días se abrió y por primera vez en la memoria de Eve, el sol atravesó las nubes sobre la costa destrozada. Derramó luz dorada sobre los acantilados helados y el agua oscura y el promontorio, donde una licana blanca, plateada estaba de pie, con los brazos levantados y los ojos ardiendo, con la luz de la atadura renacida.
No murió. La última reina había estado sola. Se había vaciado porque no había nada más que verter. Pero Eve no estaba sola. A través del vínculo, el vínculo de compañero que Fenric había rechazado pero que nunca se había roto, ni siquiera debilitado, lo sintió. Su fuerza, su terca, tonta y magnífica fuerza, fluyendo a través del vínculo como un río, llenándola donde la atadura la había vaciado, manteniéndola viva cuando la magia la habría consumido. Él no sabía que lo estaba haciendo. Simplemente se había quedado en la base del promontorio, con las manos apretadas, sus ojos de bronce fijos en su forma plateada, y se había negado con cada fibra de su ser a dejarla ir. El vínculo había hecho el resto. Eve se derrumbó en el promontorio, volviendo a su forma humana, pequeña, temblorosa y viva. Fenric estuvo allí en segundos, escalando la roca helada con las manos ensangrentadas por la piedra afilada, atrayéndola contra su pecho con brazos que temblaban. «Estás viva», dijo, y su voz se quebró en la palabra. «Aparentemente», logró decir, «soy muy difícil de eliminar». Él se rió, un sonido roto, aliviado, hermoso, y la abrazó más fuerte. La encontraron en el primer día cálido del deshielo. Las manadas del norte se habían reunido de nuevo, no en el árbol de hueso esta vez, sino en la costa destrozada, que ya no estaba destrozada. Los acantilados se habían curado en el mes transcurrido desde la atadura, suavizándose en suaves laderas que se encontraban con un mar ahora tranquilo y azul. Cosas verdes crecían donde nada había crecido durante siglos. Las líneas ley zumbaban con poder restaurado, y la tierra misma parecía respirar más fácilmente. Eve estaba en el promontorio donde había salvado el mundo, vestida no con capas raídas, sino con la armadura de plata y blanca de la reina Licana. Una armadura que había estado esperando en la séptima reliquia, perfectamente conservada, perfectamente ajustada, como si la última reina hubiera sabido exactamente quién vendría a reclamarla. Fenric estaba a su lado, no detrás de ella, a su lado. Había disuelto formalmente el acuerdo con Thessaly Voron, quien había sorprendido a todos tomándolo con gracia. «Soy una loba», había dicho. «Sé cuándo me han superado en rango». Había regresado al oeste con los lobos de su padre, y si se afligió, lo hizo en privado. El vínculo entre Fenric y Eve había sido reconocido formalmente. No en una ceremonia de lobos esta vez, sino a la antigua usanza, la usanza licana, con palabras pronunciadas sobre las líneas ley y selladas con sangre sobre piedra. No era un matrimonio de política, era una unión de propósito. La reina licana y el rey alfa, unidos no porque fuera conveniente, sino porque era verdadero. Pero Eve no había tomado su trono. Lo había rechazado, educada pero firmemente, frente a las manadas reunidas. «No soy su reina porque soy su compañera», había dicho, su voz resonando por la costa como el tañido de una campana. «Soy su reina por lo que soy». Esas son cosas diferentes. Un rey alfa gobierna sus manadas. Una reina licana guarda el mundo. No me sentaré junto a tu trono, Fenric. Estaré donde se me necesite, y tú estarás donde se te necesite. Y cuando esos lugares sean los mismos, estaremos juntos. Fue lo más radical que nadie le había dicho a un alfa del norte en la memoria viva. Y Fenric, para sorpresa de todos los lobos presentes, simplemente había asentido. «Como mi reina ordene», había dicho, y no había burla en ello, solo un profundo y silencioso respeto que se asentó sobre los lobos reunidos como la primera nieve del invierno, transformando todo lo que tocaba. Ahora de pie en la costa curada, Eve miró el mar y pensó en lo que vendría después. La atadura estaba restaurada, pero no duraría para siempre. Necesitaba mantenimiento. Necesitaba sangre licana, y ella era la última. Pero quizás no por mucho tiempo. En las visiones que le llegaban ahora, más claras y fuertes con cada día que pasaba, veía algo que la última reina no había vivido lo suficiente para ver. En asentamientos dispersos por todo el continente, en la sangre de lobos que nunca habían conocido su ascendencia, el gen licano yacía latente, oculto por siglos de mestizaje, diluido hasta el punto de la invisibilidad, pero todavía allí, todavía esperando.
Podía sentirlos, docenas de licanos potenciales, su poder durmiendo dentro de ellos, de la misma manera que el suyo había dormido dentro de ella. No sabían lo que eran. Necesitarían ser encontrados, entrenados, despertados. Construiría una nueva corte. No cometería los errores de las antiguas reinas que se habían mantenido separadas de las manadas, que habían acaparado su poder hasta que los lobos llegaron a temerlas y resentirlas. Esta corte estaría tejida en la tela de las propias manadas, como manos y lobos, viviendo juntos, guardando juntos, construyendo un mundo lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier oscuridad que pudiera venir después. La mano de Fenric encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, cálidos, callosos, seguros. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En que me rechazaste en la nieve delante de todos y me llamaste indigna. Él hizo una mueca. Nunca me voy a librar de eso, ¿verdad? No, dijo ella, y su voz era cálida con algo que, con el tiempo, podría convertirse en perdón. No lo harás, pero vas a pasar el resto de tu vida intentándolo, y yo voy a disfrutar viéndote hacerlo. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos de bronce ella no vio al rey arrogante que le había desechado, sino al hombre que el vínculo siempre había sabido que estaba debajo. Defectuoso, orgulloso, capaz de gran crueldad y mayor coraje, aprendiendo cada día lo que significaba estar al lado de una mujer que no era solo su compañera, sino algo mucho más antiguo y mucho más poderoso de lo que él jamás sería. Pasaré cada día ganándome lo que fui demasiado ciego para aceptar, dijo. Asegúrate de hacerlo. Ella apretó su mano. Ahora ven, hay licanos que encontrar, una corte que construir y un mundo que guardar. Tenemos trabajo. Caminó hacia adelante, hacia la luz del sol, hacia el futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La chica del ahumadero que se había convertido en reina, la última de su especie, que no sería la última por mucho tiempo. Detrás de ella, el mar brillaba, las líneas ley zumbaban, y en algún lugar profundo bajo la costa destrozada, atada por cadenas de luz y sangre, y la voluntad inquebrantable de una mujer que se había reído cuando debería haberse roto, la oscuridad dormía. Por ahora,